todos y bienvenidos a un nuevo tema de bloque 5 de fisiología respiratoria, concretamente al tema 20 de control de la respiración. Bueno, comenzamos. El control de la respiración va a ser necesario para mantener la presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono dentro de intervalos normales, ¿vale? Compatibles con la vida. A pesar de que nosotros podemos ejercer un control voluntario sobre la respiración, acelerándola de forma voluntaria o incluso cortándola haciendo una apnea, habitualmente el control de la respiración es involuntario. Para ello, el cuerpo tiene dos tipos de estructuras, unas que reciben información, química o mecánica, que ya las veremos un poquito más despacio, y luego otras estructuras que van a interpretar esa información y la van a concretar en un movimiento respiratorio. Para ello tendremos centros neurológicos, el bulbo raquídeo y el puente, y los propios músculos respiratorios. Bien, los centros respiratorios, como ya hemos comentado, regulan de forma involuntaria la respiración, ¿vale? Ahí tenemos tres centros, el centro bulbar respiratorio, el centro apnéusico y el centro neumotáxico. Vamos a verlo un poquito en profundidad. El centro respiratorio está situado en las neuronas dorsales y controla la frecuencia de la respiración, ¿vale? Le llega información a través del noveno y el décimo par y a través del décimo par, ¿vale? Receptores químicos y mecánicos. Sus eferencias, o sea, el nervio a través del cual van a ejercer su función, es concretamente el nervio frénico que inerva el diafragma. Como ya hemos comentado en clases anteriores, el diafragma es el músculo más importante en la respiración y se encarga, ya habíamos dicho, aproximadamente del 75% del volumen de aire que entra. Por otro lado, tenemos un centro expiratorio que está situado en las neuronas respiratorias de la zona ventral del bulbo y que habitualmente están inactivas. Hemos dicho que la expiración es un movimiento habitualmente pasivo. Bien, el centro neumotáxico lo que hace es inactivar la inspiración y limita el potencial de acción del nervio frénico. También regula la frecuencia respiratoria de forma inhibitoria. Y luego está el centro apnéustico, que está en la región inferior de la protuberancia y que estimula el centro inspiratorio vulvar de una forma muy concreta, produce una inspiración prolongada, ¿vale? Este tipo de respiración, la respiración apnéusica, es una respiración habitualmente patológica, ya que en condiciones normales este centro se encuentra inhibido por el centro neumotáxico. En cuanto a receptores, tenemos de varios tipos. Primero los receptores nerviosos, ¿vale? Primero tenemos los receptores de adaptación lenta. Cuando el pulmón se estira en respuesta, cuando la musculatura torácica se estira en respuesta a la distensión pulmonar porque entra oxígeno, estos receptores son estimulados, ¿vale? Estos receptores lo que van a hacer es limitar o inhibir la respiración porque interpretan que los pulmones están llenos de aire y por tanto hay que cortar ya el estímulo inspiratorio. Por otro lado tenemos a los receptores de adaptación rápida que responden a la irritación del tracto respiratorio por sustancias químicas, ¿vale? Estos son, por ejemplo, los receptores de sustancias hidratantes, ¿vale? O sea, cuando aspiramos un humo, pues se produce un cambio químico en las propiedades del oxígeno que inspiramos y eso va a ser reconocido por este tipo de receptores y van a responder consecuentemente, con tos, inhibiendo la respiración, etc. Y por último están las terminaciones dolorosas. Por ejemplo, si alguien tiene un golpe en el pecho, verá como un golpe en una costilla, verá cómo no puede respirar. ¿Por qué? Porque al distender el pulmón generamos dolor y ese dolor automáticamente corta el esfuerzo inspiratorio, ¿vale? Entonces los receptores nerviosos, para recapitular, tenemos los receptores de adaptación lenta, que son al estiramiento, receptores de adaptación rápida, que son a sustancias químicas, y las terminaciones dolorosas, que responden inhibiendo la inspiración ante un estímulo doloroso. Los receptores químicos se localizan a nivel central en el bulbo raquídeo y a nivel periférico en los cuerpos aórticos y carotídeos. Los receptores centrales van a ser muy sensibles a cambios en la presión de CO2, de bicarbonato y de hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo. Y los periféricos, que se localizan a nivel de los receptores del seno carotídeo y del arco aórtico, van a ser muy sensibles a cambios en la presión arterial de oxígeno, CO2 y de hidrogeniones. ¿Cómo funcionan estos receptores? Un aumento del metabolismo o un exceso de CO2 y hidrogeniones van a estimularlos de tal forma que van a producir un aumento de la frecuencia respiratoria para poder eliminarlos. De esta forma,
Esto es un poquito cómo se coordinan todos los receptores que hemos hablado, ¿vale? Receptores periféricos van a producir un estímulo del centro respiratorio en respuesta a una caída de oxígeno, a un aumento de CO2 o un aumento de hidrogeniones. Los quimiorreceptores centrales van a hacer prácticamente lo mismo. Un ascenso de CO2 o hidrogeniones va a ser interpretado como que efectivamente hay un exceso de estas sustancias en sangre y por tanto hay que eliminarlas respirando, ¿vale? Los receptores musculares ya hemos comentado cómo funcionan. Los receptores de distensión pulmonar van a producir inhibición del centro respiratorio, ¿vale? Cuando hay mucha distensión para evitar que el pulmón se rompiera, por ejemplo, o para evitar que el pulmón siga respirando una sustancia potencialmente nociva, van a producir una inhibición respiratoria, ¿de acuerdo? Y esto es un poco cómo funcionan todos los receptores sobre el centro respiratorio vulvar, ¿vale? Bien, básicamente eso, ¿eh? Entendamos cómo funcionan los receptores en base a cambios en qué sustancias van a producir un aumento o una disminución de la frecuencia respiratoria y conocer sucintamente cuáles son sus funciones.